Viajeros, bienvenidos a esta octava parada en este viaje hacia el Cordero y el juicio a Jesús. En esta oportunidad vamos a hablar de los prejuicios económicos y de alguna manera cómo es fundamental que podamos hacer zoom in y zoom out para entenderlos y trabajarlos. En las paradas anteriores vimos una cantidad de prejuicios, cómo de alguna manera esa sociedad hebrea tenía prejuicios por la condición de mujer, por la condición de nacimiento, por la condición geográfica, por caer en enfermedad. Todo eso generaba execrar, apartar, excluir a los demás. Bueno, el económico es interesante porque si por casualidad logras nacer en el sitio correcto, con la persona correcta, tener el sexo correcto, eres un hombre mayor de familia y además pues estás sano, a pesar de todo eso, si por alguna razón caías en problemas económicos, te execraban. Y quizás en el Antiguo Testamento los cuentos alrededor de Job y ese libro nos muestra la importancia y el peso que se le daba al tema económico y cómo era un factor de alejamiento. Bueno, en el templo, cuando Jesús entra con un látigo en el templo y dice, esto no puede existir, este tema del mercado cambiario, donde había unos sacerdotes que dependiendo de la cantidad de granos que trajera la gente, lo medían, lo pesaban y en función del peso manejaban cómo y hacer todo el tema del dinero, generaba la posibilidad de execrar a la gente. Si tenías una mala cosecha o si te caía mal el sacerdote de turno, si no le gustabas, pues entonces no te daba suficiente dinero por tu cosecha, no consideraba que tenías todas las cosas para librar los pecados, tienes que comprar un buey gigantesco, tienes que comprar muchas ovejas, para muchos corderos para poder expiar tus pecados y por supuesto caías en desgracia y tenías un problema económico y eras execrado. Entonces, los prejuicios contra la pobreza eran muy importantes. Y Jesús combatió eso y en varias de las parábolas, en varias de sus enseñanzas, habla que es más importante el par de monedas que entrega una anciana porque está entregando algo muy importante de su poca propiedad a todo el dinero grande que entrega un rico al cual le sobran las cosas. Y bueno, el tema del rico que entra y el camello son una cantidad de enseñanzas que afectan y hablan mucho de los prejuicios económicos. Y sí, pues los había en esa zona. Y el prejuicio económico más importante quizás no solamente es el de la pobreza, sino el de la esclavitud. Estamos hablando de una sociedad en la cual se permitían los esclavos. Quiere decir que yo puedo ser propietario de otra persona y de su trabajo. Y bueno, eso no acabó con los hebreos, existió la esclavitud por muchos años. De hecho, los hebreos habían sido esclavos de los egipcios. Por lo tanto, tenían en su mente, no quiero más nunca ser esclavo, porque sabían lo difícil y lo complejo que era la vida y cómo estaban atados por ser propiedad de otra persona. Eso no acabó necesariamente con la entrada de Dios en la tierra, continuó la esclavitud, pero muchas de las enseñanzas alrededor de la esclavitud son las que inspiraron a gente como Nelson Mandela, Abraham Lincoln, Gandhi, Wilberforce, muchas de estas fuerzas que ayudaron a que hoy en día la esclavitud no sea una práctica común, a que hoy en día haya un elemento de riqueza y de compartir la riqueza y que haya crédito y se cree en la gente. En esa época pues no había banco, no se creía en la gente y si caías en esclavitud era un problema. Y no solamente era cuánto tenías, sino cómo habías obtenido tu dinero. Si eras un carpintero, entonces no eras tan bien visto. Era mucho mejor si habías obtenido el dinero como cambista en el templo. Ahí sí era un dinero justo y valorable, pero si lo habías sacado del campo, si eras el que hacías el grano, no era importante, pero si eras el que hacías el cambio, sí. Increíble. Execraba a la gente por recoger impuestos. Si tú eras una persona que obtenías dinero recogiendo los impuestos, pues también eras execrado porque eras un colaboracionista con los romanos. Entonces también estabas afuera. Bueno, si eras un pastor cuidando las ovejas, era una cosa de tercera.
y por lo tanto yo me como tu oveja y la disfruto el cordero, pero al que cuidó el cordero para que creciera lo denigro. Es decir, una cantidad de prejuicios económicos tremendo, y por supuesto Jesús, el Hijo de la Luz, no podía permitir que eso continuara y habló contundentemente, y no solamente habló, sino que hizo y tumbó las cosas en el mercado para poder ir en contra de ese prejuicio. Al final, Jesús con su luz alumbró a los pobres, alumbró a los que no tenían, a los desposeídos, y permitió que sintieran esa conexión. Y bueno, entonces esa es una invitación al tema del liderazgo, cómo nosotros alumbramos a esa gente, cómo damos cuenta cómo están funcionando las cosas en el campo de baile, y bajamos, alumbramos a las personas correctas y volvemos otra vez a subir desde afuera, le ponemos un foco. Es un poco lo que el profesor Ron Heifetz de la Universidad de Harvard habla de being able to zoom in, go to the dance floor, ir para el campo de baile, hacer las cosas, ver lo que está pasando y luego zoom out y desde arriba apoyar e ilumbrar a la gente. Y es un proceso muy valioso para poder ejercer el liderazgo. Entramos al campo de batalla, hacemos las cosas y luego pasamos arriba, vemos lo que está pasando, las tendencias y volvemos otra vez a entrar. Estamos continuamente haciendo zoom in y zoom out. Los invitamos entonces ahora a pasar a la próxima parada, donde vamos a ver ya todos estos prejuicios generan el juicio para que al final el líder de los que está buscando resolver esos prejuicios sea transformado en una miseria humana, en un gusano. Y esa es la próxima parada. Jesús, al final, al ser enjuiciado, va a ser buscado, ser transformado en un hombre miserable. Vamos a ver la miseria humana y aprender de liderazgo sobre ella. Nos vemos.